noches, feliz año nuevo a todos y bueno, damos la bienvenida a todas las bendiciones que el Señor tenga para nosotros este año 2021. Vamos a concluir el libro El Sendero de la Verdad con la lección número 52 que cubre el capítulo 12 del libro de Daniel. Tengan sus Biblias listas, por favor, vamos a leer bastante Biblia, vamos a correr a lo largo de la Biblia. Daniel capítulo 12. Y para empezar, vamos a hacer una corta oración y bienvenido a mi esposo Raúl también. Amén. Dios me los bendiga mucho. Vamos a hacer una corta oración. Señor bendito, gracias nuestro Dios por este día. Gracias Señor por este nuevo año 2021. Te suplicamos Señor, mucha de tu ayuda, nos des fortaleza interior, aún fortaleza en nuestros cuerpos físicos Señor. Las noticias que escuchamos no nos dan mucho optimismo de lo que debemos de esperar en este año. Pero Señor, la verdad es que no importa. Porque sabemos que tú vas a estar agarrado de la mano con cada uno de nosotros. Tú no nos abandonas ni nos dejas. Aunque andáramos por un valle de sombra de muerte, dice tu vara, tu cayado, tu palabra, tu aliento, tu guía, nos van a dar aliento a nosotros, Señor. Padre, queremos decirte al iniciar este año que yo te suplico por crecimiento espiritual en mis hermanos y mis hermanas. Te suplico por un acercamiento espiritual, un acercamiento a ti, genuino y más fuerte que nunca antes en sus vidas, Señor. Y también te suplico que nos llenes con tu Santo Espíritu. Y todo esto oro suplicándotelo en el nombre de Jesús el Nazareno. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, otra vez estamos en el libro de Daniel, que ha sido una bendición tras bendición. Son 12 capítulos, estamos en el último, en el capítulo número 12. Tenemos a la pastora Luisita que nos va a ayudar a entender algunos de los conceptos. Como les dijimos, los primeros 6 capítulos de Daniel eran más históricos, pero ahora del 7 al 12 encontramos algo profético en estos libros, ¿verdad? Y si quiere, pastora, yo le leo el versículo a versículo y usted me va diciendo cómo le ayudó. Vamos a ver. Okay. Daniel, capítulo 12, vamos a desmenuzar esto versículo por versículo, o tal vez 2, 3, y la pastora también va a tener unas explicaciones de ello. Y sin más preámbulo, empecemos con la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, y la palabra nos dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Vamos a empezar hablando acerca de Miguel. Para empezar, Miguel es un nombre muy, muy lindo, muy significativo. Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Amén. Y la verdad es que creo que todos los que me ven, me imagino que sí saben la respuesta. No hay nadie como nuestro Dios todopoderoso, lleno de amor, de gracia y de tanta misericordia. Y lo que podemos entender es que Miguel es el que se opone a Satanás. En esta lucha no es directamente Jesús contra Satanás porque no están al mismo nivel. Jesús es nuestro Dios todopoderoso y aquí abajo están Satanás y sus secuaces y aquí están los ángeles y a diferentes niveles. Entonces Miguel y Satanás son los que se oponen mutuamente y también lo que entendemos a través de muchas escrituras en la Biblia es que Miguel es el defensor del pueblo de Israel específicamente.
cada región tiene tanto un espíritu que es de Satanás, que gobierna esa área, y nosotros los cristianos nos toca orar para que haya un ángel defensor de parte de Dios que nos ayude a oponer las fuerzas satánicas en las áreas de donde vivimos. Amén. Puede ser a nivel de región, de ciudad, incluso a nivel de un estado o de un país entero. Entonces, vemos que Miguel es específicamente defensor del pueblo de Israel. Amén. Amén. Vamos a ir por un momento a Apocalipsis 12, Amén. los versos 7 y 8, y vamos a entender un poco más quién es Miguel. Amén. A medida que les estemos dando esta explicación, la pastora Luisa va a traer a nuestra atención algunas escrituras para darle realce, para darle enfoque, cómo la Biblia nos ayuda a entender mucho más a profundidad cada uno de estos versículos de Daniel, ¿sí? Entonces dijiste Apocalipsis 12. Versos 7 y 8. Muy bien. Verso 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. A sus ángeles y a su vez y sus ángeles a su vez les hicieron frente. El dragón es Satanás. Pero no pudieron vencer, ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. Desde el principio de este capítulo vemos ya que aunque hay lucha, aunque hay conflicto, aunque hay guerra, pero los que estamos del lado de Dios, de parte de Dios, tenemos ya la victoria asegurada. Amén. Ya la conocemos. Amén. Amén. Entonces, hay un gran paréntesis que necesito hacer en este momento. Amén. Porque en este primer versículo de Daniel habla acerca de el pueblo de Israel. No podemos interpretar a la iglesia como el pueblo de Israel, o como la nación de Israel o el pueblo de Dios en este pasaje particularmente. Y lo que tal vez el gran paréntesis que quiero hacer es que estamos hablando de los tiempos finales. En unos momentos nos vamos a fijar en nuestra línea cronológica y vamos a considerar solamente un periodo en la historia que no ha ocurrido todavía, bien específico. Y hay algunas personas que piensan que Jesucristo, no su segunda venida, pero Jesucristo va a venir a llevarse a la iglesia en un momento específico. Y continuarán otros eventos de los tiempos del fin. Parece, no estoy diciéndolo como una enseñanza o una doctrina, pero posiblemente en este primer versículo que estamos leyendo, ya la iglesia no está aquí en la tierra. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, y escuchen bien, santa, pura, sin mancha, sin arruga. La iglesia de Jesucristo está en todo el mundo, pero no son todas las personas que vienen a la iglesia. La iglesia de Jesucristo son personas que en este momento ya han dedicado su vida 100% al Señor, se han entregado totalmente al señorío de Jesucristo. Por eso esas personas, cuando dicen Jesús, eres mi Señor, Jesús sí los conoce, Jesús sí los reconoce. Así es. Pero hay personas que por más que estén en la iglesia, por más que estén trabajando, por más que estén haciendo milagros, por más que están predicando la palabra del Señor, no se han están rendido. haciendo maldades. No se han rendido totalmente a Cristo. Y Jesús les va a decir, no les conozco, hacedores de maldad. Y estas personas le van a reclamar, pero yo hacía milagros, yo oraba, yo estaba predicando, ¿cuánta gente se ha sanado? ¿A cuánta gente he echado demonios? En tu nombre. En tu nombre, exacto. Pero Jesús les va a decir, yo no les conozco. Así es. Por más que le están diciendo, Señor, Señor, porque verdaderamente esas personas no se han rendido a Jesucristo, están todavía haciendo lo que a ellos les gusta hacer, que es más que todo
pecaminoso, porque ahí la Biblia, Jesús lo dijo, hacedores de maldad. O sea, nosotros no podemos estar diciendo Señor, Señor y haciendo maldades. No, eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y cuando hablamos de la venida de Jesucristo por su iglesia, ahí se van a ir las personas que están cerca de Dios. Jesús los conoce bien. Y los que van a quedar a vivir lo peor de la tribulación, posiblemente, como dije, esto no es una doctrina que estoy queriendo enseñar, una dogma, esas personas que queden van a ser cristianos, pero lo que nosotros llamamos cristianos tibios, cristianos a medias, con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia. Así es. Entonces, Así es. para el momento que estos eventos ocurren, empezando desde el versículo 1, es posible que la iglesia ya no está aquí en la tierra, así que está solo Israel. ¿Por qué hablamos tanto acerca de la nación de Israel? Ustedes me han escuchado muchas veces hablar de Israel, el pacto con Dios, lo hemos estudiado en Génesis, lo estamos estudiando en Mateo, porque Mateo es especialmente escrito para los judíos. Es porque Israel es el pueblo escogido por Dios y Dios los ama. Dios ha hecho un pacto eterno con ellos y nuestro hermano Raúl puede ir rápidamente, Génesis 17, versículo 7. Amén. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Ese es el pacto que ha hecho Dios con la nación de Israel, y es por eso que cuando ellos tratan de hacer un pacto con el anticristo, eso desata los eventos del fin, porque el pacto que ellos han hecho, que Dios respeta ese pacto, nosotros los seres humanos desafortunadamente no, y ellos actúan en violación a este pacto con Dios. Vamos a ver también a qué se refiere este versículo, entendiendo lo que dice Jeremías 30, el versículo 7, que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Y la palabra dice, ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón, quiere decir comparación. Será un tiempo de angustia para Jacob, o sea, Israel, pero será librado de ella. Nos da una palabra de esperanza, ¿verdad? Al final, lo que entendemos este tiempo de angustia para Jacob no es un solo evento, desafortunadamente. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha tratado de destruir la creación de Dios, y todo lo que Dios ama, Satanás trata de destruir. Entre todas estas cosas está usted, mi hermano, también está usted, mi hermana querida, obviamente estoy yo. Nosotros somos blanco de los ataques de Satanás, nos odia, nos aborrece. Él quiere que nos perdamos para siempre, que nos vayamos al infierno con él. Y otro objeto del gran odio de Satanás es el pueblo de Israel. Y estos son solo unos pocos eventos que nos hablan acerca de este tiempo de la angustia de Jacob. Esto nos habla la historia, los horrores de la caída de Samaria cuando vinieron los asirios. También la caída de Jerusalén cuando vinieron los babilonios. Otro momento de la angustia de Jacob también fueron los terrores causados por Antíoco Epifanio, que lo hemos estado estudiando en este libro de Daniel. Otro siguiente fue la destrucción de Jerusalén y de Israel por casi 2000 años después de la muerte de Jesús con los romanos. También la persecución a los judíos durante una época de más de 1000 años, y esta persecución fue llevada a cabo por la Iglesia Católica contra los judíos. Y
Tenemos también los pogromos en Europa, que les quitaban todo, les hacían vaciar los pueblos y tenían que irse, apenas les daban 2, 3 días a veces y ahí mismo les mataban. Los pogromos en Europa, algunos países en Europa lo hicieron. Y finalmente el acto más conocido, hay documentales hasta hoy en día, se ven películas al respecto, todavía hay, creo, algunos sobrevivientes del holocausto de Hitler en Alemania. Esos son momentos que se pueden entender como el tiempo de angustia de Jacob. Quiero decir algo que es fuerte y nunca con deseo de ofender ni insultar a nadie, pero la iglesia cristiana ha hecho todo lo posible para alejarse de todo lo que tiene que ver con Israel, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, incluyendo obviamente Jerusalén. Y en este intento de alejarnos del judaísmo, de rechazarlos inclusive, nos hemos equivocado muy grandemente. Nosotros como cristianos no oramos por Jerusalén, ni tampoco estamos orando por Israel. Nosotros tampoco respetamos el día de reposo. Y yo no conozco de una iglesia cristiana que celebre ninguna de las de los festivales judíos. Y eso es para nuestra propia vergüenza. Sin embargo, participamos de fiestas paganas incluso dentro de nuestras iglesias. Y no estoy hablando de una denominación en particular, estoy hablando de, desgraciadamente, la gran mayoría de nuestras iglesias que llamamos cristianas, de muchas denominaciones. En vez de nosotros como cristianos alejarnos de Israel, de rechazarlos y de evitar todo lo que tenga que ver con el judaísmo, nosotros los cristianos debemos más bien tener un acercamiento. Recordemos primeramente, Jesucristo fue judío. Así es. La palabra de Dios que estamos leyendo en nuestra Biblia fue encargada al pueblo de Israel. La mayoría de las personas que lo escribieron fueron judíos. Así es. Entonces, también quería añadir, mis queridos hermanos y amigos, que la palabra misma nos dice que debemos de estar orando por la paz de Jerusalén. Y también eso está, creo que eso está en los salmos. Pero también la palabra también nos dice: aquel que te maldijera, yo lo maldeciré; aquel que te bendijera, yo lo bendeciré. Esa es una promesa de Dios, mis queridos hermanos. O sea que esta insistencia de nosotros no ver esa raíz judeocristiana es, en mi opinión, es un error. Y sin embargo nos apegamos a cosas que son totalmente paganas, que son totalmente, que no tienen nada que ver con Cristo Jesús o con Dios, y no le agradan a Él. Pero ahí estamos, son tradicionalismos de nosotros o cosas que nos han enseñado. Sin embargo, deberíamos de aprender más de las raíces judeocristianas. Y también quiero invitarles a todos, los amo mucho, les quiero invitar a que nosotros en nuestro tiempo de oración bendigamos al pueblo de Israel. Amén. Amemos a este pueblo que es el amado de Dios. El escogido por Dios. Escogido. Amén. Vamos a continuar entonces con este tiempo de angustia que se conoce como el tiempo de angustia para Jacob. Jesucristo habló al respecto de este tiempo. Mateo 24, verso 21, Jesús lo llamó el tiempo de juicio. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. O sea que, en otras palabras, aquí el texto te lo está diciendo muy claramente, mi querido hermano, amigo, que no va a haber
otro tiempo, ni nunca ha habido otro tiempo como este que se viene. ¿Y qué es esta clase de advertencia para nosotros ahora, para la iglesia de ahora? Mire que estamos dando esta enseñanza el día 1 de enero del 2021. Es ponernos a cuenta que no exista ningún pecado escondido. En otras palabras, si usted sabe que hay algo malo, que salga a la luz y que Dios le ayude a erradicar eso, a quitar eso de su vida. Acuérdese que Dios quiere la santidad de su pueblo. Santidad. Y que Dios nos ayude con eso. Muchas de este juicio, de este tiempo de angustia, es a causa del pecado, por no arrepentirse delante de Dios. Esa es la causa del juicio de Dios. Y brevemente, Apocalipsis 12:17 nos habla del tiempo del fin. Estamos yendo a lo último de nuestra línea cronológica, según el libro de Daniel, del capítulo 9, y vamos a considerar, como dice aquí al principio del capítulo 12, estamos hablando solamente del pueblo de Israel. Israel, sí. 12:17 dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Otra vez el dragón es Satanás. Okay. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Eso está en Apocalipsis. Y esta escritura nos da a entender de que estamos hablando de personas que pertenecen al pueblo de Israel, pero creen en el Señor Jesucristo para el momento de estos eventos. Y es hermoso ver que ahí mismo en Jeremías, que habíamos leído al principio concerniente al tiempo de la angustia para Jacob, Jeremías 30:24, si nos puede encontrar nuestro hermano Raúl, nos explica qué es lo que va a pasar al final. 30:24 dice, ¿sí? Dice, la ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. No hace falta explicación. Amén. ¿En qué versículo estamos del 12? Juan 2:22. Okay. Juan 2:22. Juan 2:22. Esto es al principio del libro de Juan, cuando Juan nos está introduciendo el Evangelio según Juan. Amén. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Es importante conocer las profecías, no totalmente entenderlas. Lo importante es conocerlas para que usted no sea engañado. Y segundo, cuando usted vea los cumplimientos de las profecías de Dios como están contenidas en su palabra, usted entonces después va a entender. Y otra consecuencia va a ser que usted va a creer como ocurrió con los discípulos. Ellos creyeron en Jesús desde un principio, pero entendieron mejor las cosas después que murió Jesús, después que resucitó Jesús. O sea, después de que se hubieron cumplido las profecías. Exacto, exacto. Bueno, vamos a empezar con el versículo número 2 del capítulo 12, ¿o ya no? Todavía tengo una cosita más, perdón. Dice que se van a salvar, el pueblo de Israel se va a salvar, pero no todos. En este mismo versículo 1 dice, serán salvados los de tu pueblo, pero no podemos generalizar. Lo mismo que con otras escrituras, cuando habla acerca de la elección de Dios y la predestinación, en fin, no podemos generalizar, no podemos aplicarlo a todos. Especialmente en este versículo dice solamente de los que sus nombres estén escritos en el libro.
Más adelante yo tendré la oportunidad, si Dios me lo permite, voy a explicar un poco acerca de el libro de la vida en otro video, pero por ahorita les puedo decir, el libro de la vida, el Antiguo Testamento nos habla al respecto. Si ustedes de los que anotan, Éxodo 32, no necesitamos leerlo. Salmo 69, 28, son dos versículos que nos habla acerca de que el nombre de una persona puede estar anotado en el libro de la vida. Y también dice que puede ser borrado. En cuanto a las escrituras que hablan al respecto en el Nuevo Testamento, Lucas 10, 20, Apocalipsis 20, 12. O sea, hay una condición muy importante para que uno sea salvado. Y es que su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y eso es solamente posible hoy en día a través de la fe en el Señor Jesucristo. Quería hacer un comentario pequeño acerca de eso. Una de las citas que tiene la pastora, solo parafraseándoles, es cuando los apóstoles, los apóstoles de Cristo, los discípulos de Cristo, habían regresado a Él con gran alegría y le decían: Señor, Señor, hasta los espíritus inmundos se salen al escuchar tu santo nombre, o sea, en tu nombre los expulsamos. Y ellos estaban, y la gente se sana. Y ellos estaban bien contentos. Pero mire cómo le responde Jesús. Jesús le responde de esta manera. Le dice: más bien alégrense o preocúpense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, que es exactamente lo que la pastora mencionaba. Lucas 10, 20. Amén. Ok, verso 2. Verso 2 dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Quisiera leer, antes de que expliques, el versículo mismo en la Reina Valera. Dice: y muchos de ellos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vivir, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Wow, eso es que lo explica Vida mejor. eterna, exacto. Lo explica mucho mejor. Entonces, esta es la primera vez en la Biblia que se entiende la resurrección más claramente. Otras veces se habla un poco vagamente, no muy claro, pero este versículo de Daniel 12:2 nos hace entender de que sí va a haber una resurrección, y en esta resurrección van a haber personas que van a resucitar, que han hecho lo bueno, y otros que han hecho lo malo. Y también esta es la primera y única vez en el Antiguo Testamento que se menciona la vida eterna. En el Nuevo Testamento obviamente tenemos muchos pasajes que nos habla de la vida eterna, porque eso es lo que ha venido a ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en este versículo ya tenemos como una ventanita abierta para entender la vida eterna. Amén. Y entendemos también que hay algunas personas que se han, como se puede decir, confundido un poco, porque en Apocalipsis hablamos acerca de una primera resurrección. Lo que algunas personas piensan, quién va a resucitar primero y quién es después y cómo, es bastante complicado, es de prestar bastante atención, y le voy a pedir para empezar, mi hermano Raúl va a leer Apocalipsis 20, el verso 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Entonces, lo que sí podemos entender, que según Tesalonicenses, si no me equivoco, Tesalonicenses 4, verso 16, los que han muerto en Jesucristo, cuando Cristo venga a llevarse a la iglesia, ellos van a resucitar primero. Solo los que han muerto, que conocían ya de Jesucristo. Y después, los que estemos vivos, nos vamos a ir con el Señor. Entonces, esta resurrección habla de las personas que han muerto y
resucitan, porque ya los que han resucitado creyentes en Cristo ya están con el Señor. Ya la iglesia se ha ido. Entonces es posible, no estoy diciendo Sí, algo estamos- definitivo. Exacto. Estamos tratando de interpretar de la mejor Tratando manera que podemos, exacto. con mucho temor delante del Señor. Y con guía del Espíritu Santo. Y por eso es que decimos que parece que los que murieron antes de nuestro Señor Jesucristo son los que están resucitando en este pasaje de la Biblia. Ese punto. Y el primero que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso nos da la esperanza de que nosotros también resucitaremos. Así es. Y también vemos que todas las demás personas que se han opuesto a Dios también van a resucitar. Y hay dos cosas que quiero decir. Hay algunas iglesias que están empezando a utilizar filosofías de otras religiones, ideas de otras religiones que dicen que cuando un ser humano muere, ese es el final total, lo que se llama la aniquilación total del ser humano. O sea, ya no va a haber más una conciencia, no va a haber más un espíritu, no hay nada más de ese ser humano. Quiero decirles que en la Biblia no hay ningún lugar que nos dé a entender eso, en absoluto. Esas son filosofías y religiones extrañas, no estoy segura si son de Asia, China o por ahí, no estoy muy segura, no he averiguado y perdonen, pero hay esa idea en la mente de algunas personas que vienen de otras religiones no cristianas, que piensan que el ser humano muere y ahí se acabó todo. Y hay algunas películas que dan a entender eso, pero está muy errado, porque la Biblia en ningún lugar absolutamente no enseña algo así. De hecho, Jesús mismo lo dice en Juan 5, 28, 29. Es Jesús. Si usted no cree en la Biblia, por lo menos crea en las palabras de Jesús, que se han preservado fielmente por sus seguidores, los que lo escucharon por primera vez. Juan 5, 28 y 29. 28 y 29. Dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han participado del mal resucitarán para ser juzgados. La otra cosa que es muy importante clarificar es que según la Biblia, en ninguna parte de la Biblia no existe la palabra purgatorio, ni en ninguna parte de la Biblia tampoco hay esa idea de un purgatorio. Esto también son ideas de religiones paganas, específicamente las religiones greco-romanas, del tiempo de cuando la iglesia se romanizó, más o menos en el tercer siglo de la historia de la iglesia. Entonces, ellos tenían ideas según sus religiones, pero esto no es de la Biblia. La Biblia no lo enseña, no lo menciona, ni tampoco nos da una idea como para decir, oh, tal vez existe. No, en absoluto. Por eso es que no tengo ningún pasaje para mencionar, porque no está en la Biblia. Entonces, vamos a continuar con el verso 3. Amén. Verso 3 de el 12 de Daniel nos dice lo siguiente. Y los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Gloria al Señor. Estamos hablando de los sabios. Los sabios no son necesariamente personas inteligentes. Los sabios tampoco son las personas que tengan mucho conocimiento, porque esas dos cosas no ayudan verdaderamente, especialmente en lo que se refiere a lo espiritual. Exacto. Y los sabios de los que estamos hablando aquí son las personas que aquí lo dice, son los que predican, son los que enseñan,
son los que proclaman la salvación por fe en Cristo Jesús. Y no solo que enseñan, no solo que hablan, no solo que conocen la Biblia, sino que son personas que obedecen la Biblia. Sería muy tonto para mí enseñar una cosa y yo no hacerlo. Exacto. Sería muy mal delante del Señor. Entonces, estos sabios son personas que han vivido la palabra de Dios y así la enseñan y practican lo que dicen. Entonces, estos sabios, yo quiero decir que en el mundo espiritual, en lo que a Dios concierne, para Dios no son importantes los reyes, tampoco son importantes los científicos, ni las personas como las estrellas de cine o los grandes cantantes, en fin, no, esas personas no son importantes en el reino de Dios. Para el reino de Dios, y este versículo nos lo hace entender, para Dios, las personas que son importantes, que los considera como astros, como estrellas en el cielo, que brillan, y obviamente no con luz propia, sino con la luz que nos da el Señor, Amén. son las personas que predican la palabra de Dios. Son las personas que están invitando a otras almas a rendirse ante los pies de Jesucristo. Son los que enseñan a estas personas que están llegando a la iglesia, a los pies de Jesucristo, les enseñan, les encaminan cómo deben de vivir su vida cristiana, ahora que se llaman cristianos. Ellos son los verdaderamente sabios. Hay otras enseñanzas que no vale la pena discutirlas, pero básicamente eso es lo que tenía para decir de este versículo. Amén. Versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Quisiera leértelo también, pastora, el 4 en la versión Reina Valera. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán, escucha eso, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que aquí quiere decir guardar y sellar no quiere decir que tiene que estar escondido, de ninguna manera. Tampoco estamos hablando de misterios, que hay que pertenecer a un cierto grupo para que te descifren misterios, o hay que ir a un cierto lugar trepando una montaña para que te ayuden a descifrar misterios. En absoluto. Dios está en todas partes, en todo lugar. Él puede comunicarse con quien Él guste mientras lo busquemos a Él. Entonces, guardar o sellar esta profecía quiere decir que Daniel tenía que proteger este libro. Vamos a decir que esto es lo que él acaba de escribir. Él tenía que guardarlo bien, cerrarlo, protegerlo. Y en aquellos tiempos se le ponían, es como decir, una cinta gruesa, y se lo sellaba, se le ponía un poco de cera y pan, ahí le ponía yo mi estampa o mi anillo, y no se debía de abrir para preservarlo, para cuidarlo hasta el tiempo en el que fuera necesario abrirlo. Ahora, lo que quiere decir para nosotros en este tiempo es que no nos afanemos para averiguar lo que está o la interpretación de esto, sino más bien nos afanemos, que nos interese el guardar la palabra de Dios en el sentido también de obedecerla, hacer lo mejor que podamos en nuestra vida cristiana. Solo quiero decir en cuanto a la gente que dice que va a ir de un lugar a otro, que quieren ver, que quieren escuchar, quieren saber de la profecía. En 2 Timoteo 4:3 incluso dice, les da un picor en los oídos y quieren escuchar a medio mundo, y ahí andan hoy en día con el celular escuchando a tantas personas. En tantos lugares. Y no saben a quién están escuchando. Desafortunadamente van a haber muchas personas que analicen este libro de Daniel, pero no lo están haciendo desde una perspectiva
espiritual. Y todas estas personas que están haciendo estos estudios van a entender solamente hasta donde Dios les permita entender, porque esta es finalmente la palabra de Dios. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. No sé si mi hermano Raúl. Sí, nada más para volver a dar énfasis a lo que estamos diciendo. Irán de un lado a otro, de aquí para allá, de allá para acá, buscando alguna respuesta. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigos que nos ven, algunas de estas cosas no las vamos a entender hasta que estemos con el Señor de aquel lado de la vida eterna, ¿entiende? En otras palabras, por más que se aumente la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, como dice aquí en la Reina Valera, algunas cosas no van a ser reveladas a nosotros. Nuestra misión tiene que ser, o nuestro enfoque tiene que ser, seguir obedeciendo y confiando que nuestro Señor nos ha dado lo suficiente para hacer la obra que Él nos ha dado a hacer. Entonces, habrán muchos que hasta van a especular, que van a caer en un error, van a estar diciendo tal y tal día, o tal y tal hora, o así o asá, o más esto, menos esto. Hay cosas que no las vamos a entender, ni Daniel mismo las pudo entender, y dejaré que la pastora siga con la enseñanza. Gracias. Solo quiero decir también, antes que pasemos al siguiente versículo, que si queremos entender más, debemos conocer la Biblia. En su totalidad. En su totalidad, no solo pedacitos. Vamos a leer hasta el 7. 5 al 7. Yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres. Uno de ellos estaba en una orilla del río y el otro en la orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre: faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. ¿Sí? El hombre que vemos vestido de lino fino es el mismo de Daniel, el capítulo 10, que lo vimos en el capítulo 10, hace 2 semanas atrás tal vez, y es ese mismo Señor Jesucristo como lo vio Juan en Apocalipsis. El primer capítulo de Apocalipsis tiene una descripción muy, muy similar de Daniel 10, los versos 4 y 6, para los que gusten volver a ese pasaje. Y vamos en este momento a nuestra línea cronológica. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Aquí está el nacimiento de Jesús, Israel restaurado como nación, y esto es lo que se llama un intervalo o intervalo, un tiempo en el que no sabemos cuántos años van a pasar. Lo que sí sabemos es que en algún momento se va a manifestar el anticristo, van a pasar 3 años y medio y el anticristo va a romper este pacto. Eso lo vimos en Daniel 9. Este pasaje de la Biblia, Daniel 12, es a partir de este momento. Este versículo en particular de Daniel 12, verso 7, nos apunta aquí, a este momento, cuando se desate la gran tribulación. La tribulación va a empezar, es posible, un poco antes del anticristo. Hay gente en el mundo, millones de cristianos, que ya están viviendo una tribulación y es muy grande, debemos orar por ellos. Pero esta tribulación a partir de este punto es como jamás antes se ha visto y nunca más se va a volver a ver. Así es. Esta es la tribulación que estamos viendo. Daniel específicamente aplica al pueblo de Israel y también a los cristianos tibios de este momento. O sea, lo mejor que yo puedo decirle para evitar pasar este momento
ahorita entréguese al Señor. Este es el momento de entregarse a Dios totalmente y evitar este tiempo de gran tribulación del que habla Daniel, tanto en el capítulo 9, 10, incluso creo que el 11 y este capítulo 12. También lo menciona Apocalipsis en muchos lugares. A lo largo del libro de Apocalipsis, vamos a ver estos 3 años y medio y las descripciones. Nosotros hicimos un estudio de Apocalipsis. La descripción del Apocalipsis es aterradora, pero lo hermoso es la palabra de esperanza. En algún momento en este capítulo vimos, habla de vivir para siempre, habla de Miguel, que también nos va a dar la victoria. Lo vimos en el, él nos va a dar la victoria, pero luchando él por su pueblo van a tener la victoria. Y los santos que van a ser recompensados, los sabios, en fin, hay mucha palabra de esperanza en este capítulo 12 de Daniel. Amén. Vamos a ir ahora 8, a 9. los... Sí. 8 y 9. 8 y 9 dicen lo siguiente: aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté: Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y me respondió: sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. La primera palabra que dice ahí: tú, Daniel, sigue adelante. Tú, mi hermano, sigue adelante. Así es. Tú, mi hermana, sigue adelante con el Señor. No nos toca a nosotros ni saber ni entender toda la profecía. Daniel, un hombre tan lleno de sabiduría, de la gracia de Dios, un hombre con una inteligencia excepcional, él no pudo entenderlo. Por eso es que preguntó, pidió ayuda, y la respuesta clara: todavía no necesitas entender todo esto. Yo me contento con lo que entiendo hasta este momento. Y aunque he estudiado bastante, me ha tocado enseñar, como digo anteriormente, el libro de Apocalipsis. Ahora estoy estudiando Daniel. Dentro de poco vamos a llegar ya al capítulo 24 de Mateo. Y lo que vemos también es que no nos debemos de desviar de nuestra misión como iglesia. No es de nuestro incumbencia el estar conociendo profecías, aunque tengan que ver con el tiempo del fin. En este tiempo, con lo de este virus y tantas cosas tan fuertes están pasando, muchas personas están diciendo, yo incluida, este es el principio del fin. Pero ni aún así, a mí no me incumbe estar conociendo cada detalle. Como les dije hace un momento, lo que más nos interesa es que nosotros debemos de estar viviendo nuestras vidas rendidas a Jesucristo. Amén. Todos los días. Bueno, tenemos también un mensaje específico. No es de contarles de estas profecías. Esta es una clase específica de Daniel, pero no necesitamos estar hablando de todos estos detalles de profecías. No nos desviemos del mensaje de salvación, el invitar a las personas a que se arrepientan, a que pidan perdón. No nos olvidemos de hablar de la esperanza de la vida eterna que existe en Cristo Jesús, la esperanza de la resurrección, y de que Jesucristo nos está preparando hogar a cada uno de nosotros en la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el verso 10, a no ser que tenga... Amén. Verso 10 dice lo siguiente: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. O sea, hasta el final, ahí sí entenderemos todo. Vamos a ir solo por un instante para comparar esta escritura con Apocalipsis 22:11.
No necesitamos hacer mucha explicación. La Biblia por sí es clara. Dice, deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga envilecido. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Busquemos la santidad. Amén. Busquemos, esto no es algo que hacemos por hacer cosas buenas, por ser buenitos. Es bueno buscar hacer buenas obras, pero todo eso debe ser por gracia y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, con la guía de Dios, no porque queremos aparentar ser buenos. No tengo nada más, podemos pasar al verso 11 y 12. 11 y 12 juntos. A partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se imponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere en que hayan transcurrido 1335 días. Y no entendemos la verdad qué quieren decir los 2335 días. Lo que sí sabemos es que 1290 días son 3 años y medio. Los 45 días más no sabemos qué significa. Dios nos los explicará. Lo que sí dice, dichoso el que espere que haya transcurrido, o sea, que se haya mantenido hasta ese punto. Lo que sí, yo tengo una nota muy breve, la abominación desoladora, que aquí dice el horrible sacrilegio. Son hasta el momento 2 instancias que ya han ocurrido en la historia de Israel. La primera fue con Antíoco Epifanio, antes del nacimiento de Jesucristo. O sea, digamos así, se cumplió en una primera parte lo que Daniel dijo. Y Jesús también habla acerca de esto. Y se cumplió después de la muerte de Jesús por segunda vez esta abominación desoladora o el sacrilegio, ¿cómo dice? Sacrilegio. Horrible sacrilegio. Se cumplió después de la muerte de Jesucristo en el año 70, cuando los romanos desolaron Jerusalén e Israel, y por casi 2000 años no existió la nación de Israel. Pero habrá una última desolación. Una última desolación que ocurrirá en el final de los tiempos. Quiero decir esto, en este momento, 1 de enero del año 2021, no existe el templo de Jerusalén. Ya lo anuncié antes, se están preparando para construirlo, tomaría 3 días. Según las prácticas que ellos están haciendo, les toma 3 días construirlo. Solo único de todas las profecías de la palabra de Dios, lo único que falta es que exista ese templo. Así que en cuanto escuchemos que ese templo se está levantando, no sabemos cuánto tiempo, pero es una de las grandes señales del fin. Creo que eso es todo lo que tengo que decir de ese versículo. Leemos el último y con eso habremos concluido. Amén. 13, que sería el último del capítulo 12, y damos fin al libro de Daniel. Pero tú, dice, persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Este es el ángel del Señor hablando a un hombre santo, fiel, íntegro. Tal vez serán los últimos años de su vida, tal vez esto fue antes de su muerte, porque aquí dice claramente, descansa, no en el sentido de que te vayas a recostar un ratito en la cama o en tu sillón, no. Descansa en este sentido, quiere decir, vas a morir. Así que tú, Daniel, vas a morir. Esas son las palabras que le da el ángel. Y Mateo 24:13, el último versículo que vamos a estudiar, y nuestro hermano Raúl nos va
a ayudar a entender esta asociación entre el último versículo de Daniel con Mateo 24:13 y la gran palabra clave en estos dos versículos, persevera. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Bueno, muchísimas gracias otra vez por haber estado en sintonía con este estudio. Queremos darle un final a todo este estudio de Daniel diciéndoles unas palabras de esperanza a usted. Primero que nada, alguna de las cosas que dijo la pastora fue que la iglesia de Jesucristo puede o puede que no, puede que sí, todavía estemos, eso no nos incumbe. Pero lo que sí nos incumbe es que la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, es aquellos que le aman en espíritu y en verdad. O sea, sin falsedades, sin farsas, sin estar haciendo shows ni nada. O sea, que aquellos que de verdad le aman a Cristo en espíritu y en verdad. Y para usted, mi amigo, amiga, hermano, hermana, le decíamos que usted sea él o ella y que nosotros seamos esos, que le amemos a Dios, le amemos a Cristo en espíritu y en verdad. Y para finalizar, la palabra que usted se tiene que llevar de este capítulo 12, la palabra es perseverar hasta el fin. En otras palabras, si usted le dice, soporta, aguanta, no te rindas, persevera hasta el fin. Eso es lo que hay que dar a conocer esta noche, de que nosotros, tú y yo, debemos de perseverar hasta el fin. Que Dios me los bendiga ricamente en Cristo Jesús. Adiós y hasta luego.